Era una tarde dorada, de esas que parecen eternas cuando aún no sabes que están a punto de terminar. El sol caía lento sobre las colinas de la Toscana, pintando de naranja los caminos de tierra y haciendo brillar las hojas plateadas de los olivos que bordeaban la carretera. El carruaje avanzaba con elegancia, cortando el paisaje con un ritmo suave, casi hipnótico. Dentro, todo era calma. «Isabela, mira», dijo su madre con una sonrisa dulce, «¿ves cómo el cielo cambia de color?». La niña de 6 años se inclinó hacia la ventana con los ojos grandes, llenos de curiosidad. Sus cabellos negros estaban sujetos con una cinta azul, ligeramente torcida por el movimiento del viaje. «Parece fuego», susurró. Su padre rió en voz baja. Era una familia feliz. Una de esas escenas pequeñas que nadie imagina que serán la última. El camino comenzó a descender. Al principio fue algo casi imperceptible, una leve inclinación, un pequeño cambio en el ritmo de los caballos. Luego, todo ocurrió demasiado rápido. Un tirón brusco. El cochero gritó: «¡Los arneses!». Los caballos se descontrolaron en un instante, como si una fuerza invisible los hubiera empujado hacia adelante. El carruaje comenzó a ganar velocidad, las ruedas golpeando contra las piedras del camino. Isabela sintió el primer golpe en el pecho antes de entender el miedo. «¡Papá!». El carruaje se inclinó. Una rueda chocó contra una roca enorme, y el mundo se volcó. El estruendo fue seco, violento, tan fuerte que los pájaros salieron disparados de los árboles. Luego, silencio. Un silencio pesado, cubierto por polvo suspendido en el aire, y en medio de ese silencio, un llanto, el de una niña. Cuando los campesinos llegaron minutos después, encontraron los restos del carruaje esparcidos por la ladera, madera rota, tela rasgada, huellas profundas en la tierra, y allí, entre todo aquello, Isabela estaba en el suelo, con un pequeño corte en la frente, respirando con dificultad, aferrando con fuerza algo en su mano. La cinta azul, como si fuera lo único que aún le pertenecía. Su padre, Bernardo Montenegro, había muerto en el acto. Su madre, Clara, aún respiraba cuando la llevaron a una casa cercana, lo suficiente para murmurar un nombre. Isabela fue lo último que dijo antes de cerrar los ojos para siempre. Y así, en una sola tarde dorada, la niña que lo tenía todo se quedó sin nada. Nadie le explicó lo que había pasado. Nadie le habló de herencia, ni de dinero, ni de lo que realmente había quedado atrás. Pero en los días que siguieron, mientras Isabela lloraba en un cuarto frío que no era suyo, hubo personas que sí lo entendieron todo, y tomaron una decisión que marcaría el resto de su vida. Los días después del accidente no tuvieron forma. Fueron ruido, movimiento, voces que hablaban en voz baja creyendo que ella no escuchaba. Isabela estaba sentada en una cama que no era la suya, en una casa que no conocía, abrazando la cinta azul entre los dedos como si al soltarla, todo fuera a desaparecer del todo. No entendía la muerte, solo entendía la ausencia. Mientras tanto, en otra habitación, los adultos hablaban de cosas que sí tenían forma. Documentos, propiedades, números. «Es una fortuna considerable», dijo uno de los hombres, pasando páginas con cuidado. «Tierras en 3 provincias, inversiones, cuentas activas». Hubo un silencio breve. ¿Y la niña? Es la heredera. Ese fue el momento exacto en el que la historia de Isabela dejó de ser una tragedia y se convirtió en una oportunidad para alguien más. El único familiar vivo era don Renato Montenegro, hermano menor de Bernardo, un hombre práctico, calculador, de esos que sonríen justo lo necesario. Cuando recibió la primera noticia, su reacción fue fría. «No podemos hacernos cargo», dijo a su esposa sin dudar. «Ya tenemos 2 hijas. Que la iglesia se encargue». Bárbara, su mujer, asintió sin emoción. Pero horas después, llegó un segundo mensajero, esta vez con los documentos. Renato los leyó despacio, muy despacio. Sus ojos se detuvieron en cada cifra.
en cada firma, en cada propiedad. Cuando terminó, dobló los papeles con cuidado, y entonces dijo algo completamente distinto. «Prepara una habitación». Bárbara lo miró. No preguntó por qué. No hacía falta. La casa de los Montenegro estaba lejos de todo lo que Isabela había conocido. Era una propiedad de tamaño medio, rodeada de maizales, con un granero al fondo y un jardín delantero que parecía cuidado, pero sin alma. Nada allí hablaba de riqueza, pero sí de control. Bárbara administraba cada rincón con precisión fría. Todo tenía un orden, todo tenía una jerarquía. Y muy pronto, Isabela descubriría cuál era la suya. Llegó con una pequeña bolsa de ropa. Nada más. Bárbara la recibió en la puerta con una sonrisa suave, demasiado suave. «Pobrecita», dijo inclinándose apenas, «a partir de ahora, esta es tu casa». Pero sus ojos no sonreían, nunca lo hicieron. Los primeros días fueron silenciosos. Isabela no hacía preguntas, solo observaba. Sus primas, Leonor y Adela, tenían habitaciones amplias con cortinas bordadas, muñecas de porcelana y vestidos que cambiaban según el día. Ella dormía en un cuarto pequeño al final del pasillo, sin ventana grande, sin adornos, sin voz. La diferencia no se explicó, simplemente se impuso. En las comidas las niñas se sentaban en la mesa con sus padres. Isabela, no. «Tú comes en la cocina», dijo Bárbara una noche sin levantar la vista del plato. Y nadie volvió a mencionarlo. Al principio fueron tareas pequeñas: doblar ropa, barrer el suelo, llevar agua al jardín, cosas normales, cosas que parecían temporales, pero no lo eran. Con el tiempo las tareas crecieron, y también el silencio. Isabela empezó a levantarse antes del amanecer. Lavaba utensilios pesados. Ayudaba en el campo. Cargaba sacos más grandes que sus propios brazos, y nadie, jamás, le dijo que eso no era lo que le correspondía, porque el plan era precisamente ese, que nunca lo supiera. Renato guardaba los documentos en un cajón cerrado, administraba las tierras, vendía, compraba, movía dinero, todo en nombre de su sobrina, pero sin ella, siempre sin ella. Las primas aprendieron rápido. Leonor, la mayor, disfrutaba dar órdenes. «Más rápido», decía, «no eres tan inútil, ¿verdad?». Adela la imitaba riendo. La campesina de la familia. Ese fue el nombre que le dieron, y ese fue el nombre que Isabela empezó a creer. Pero había algo que no lograron quitarle, algo pequeño, oculto, resistente, un medallón de plata. Lo había tomado el día del accidente sin que nadie lo notara. Había caído cerca de su mano, como si el destino lo hubiera dejado ahí para ella. Dentro había un retrato, una mujer joven, cabellos negros, sonrisa serena, su madre, antes del dolor. Isabela lo escondía en el interior de su bota envuelto en tela, porque sabía que si Bárbara lo encontraba, también se lo quitaría. Y así pasaron los años, sin preguntas, sin respuestas, sin saber que la niña que fregaba suelos antes del amanecer era, en realidad, la dueña de todo lo que la rodeaba. Pero incluso en una vida hecha de silencios, siempre hay algo que encuentra la forma de escapar. En el caso de Isabela no fue una palabra, no fue una rebelión, fue algo mucho más peligroso, algo que nadie había planeado: la música. La casa de los Montenegro tenía un lugar donde Isabela no debía estar, un lugar silencioso, elegante, completamente ajeno a su vida. El salón de música quedaba al lado izquierdo del comedor, separado por un pasillo estrecho que siempre olía a cera y madera antigua. Allí, años atrás, Bárbara había mandado instalar un piano de caoba para la educación refinada de sus hijas. «Una señorita debe saber tocar», decía con orgullo. Pero ese debe nunca incluyó a Isabela. La profesora venía 2 veces por semana. Doña Emilia, una mujer rígida, de manos secas y mirada exigente, golpeaba suavemente con una regla cuando Leonor o Adela cometían errores.
Otra vez, más firme. No pienses, siente el ritmo. Pero ellas no sentían nada. Tocaban por obligación, por apariencia, por cumplir. Isabela pasaba por el pasillo cargando cubos de agua o ropa doblada y se detenía. Siempre unos segundos, siempre en silencio, escuchando. Al principio no entendía lo que oía, solo eran sonidos, repetidos, insistentes, escalas, notas sueltas, errores. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar dentro de ella. Comenzó a reconocer patrones, a anticipar sonidos, a recordar. Sus dedos empezaron a moverse solos, sobre la mesa, sobre la madera del granero, sobre su propio brazo mientras trabajaba, como si el cuerpo aprendiera antes que la mente, como si la música no necesitara permiso. Nunca nadie la enseñó, nunca nadie la corrigió, pero Isabela estaba aprendiendo, a escondidas, a fragmentos, en silencio. Una noche, todo cambió. Era miércoles, la casa estaba vacía. Renato y Bárbara habían salido a cenar. Las primas estaban con ellos, las empleadas en el mercado. Por primera vez en años, Isabela estaba completamente sola. Terminó sus tareas, lavó las últimas ollas, secó sus manos lentamente y se quedó de pie en el pasillo, mirando la puerta, la del salón de música, entreabierta. Su corazón empezó a latir más rápido, no por miedo, por algo peor. Deseo. Caminó despacio, como si el suelo pudiera delatarla. Empujó la puerta. El piano estaba allí, esperándola, oscuro, imponente, intocable. Se acercó. Sus manos temblaban ligeramente cuando levantó la tapa. Miró las teclas blancas y negras durante varios segundos, como si fueran algo prohibido, como si cruzar esa línea cambiara todo. Y entonces tocó. Al principio fue torpe, notas equivocadas, demasiada fuerza, falta de ritmo, pero no se detuvo. Cerró los ojos, recordó las correcciones de la profesora, las repeticiones, las pausas, y volvió a intentar una nota, luego otra, luego una secuencia, hasta que algo ocurrió, una melodía, simple, pero real. Isabela tocó durante casi una hora aquella noche, sin luz, sin testigos, sin permiso, solo ella, y algo que, por primera vez en su vida, le pertenecía por completo. Cuando escuchó el sonido del carruaje regresando a lo lejos, cerró el piano de golpe, borró cualquier rastro, y desapareció en el pasillo como si nunca hubiera estado allí. Pero sí había estado, y lo que ocurrió esa noche no se podía deshacer. Se convirtió en su secreto, el más valioso, más incluso que el medallón. Cada oportunidad era suficiente. A veces 10 minutos, a veces media hora. Aprendía sola, equivocándose, corrigiéndose, recordando cada movimiento de las manos de la profesora sin haberlas tocado nunca. 2 años después, Isabela tocaba como alguien que había sido entrenado desde niña. Pero nadie lo sabía, nadie debía saberlo, porque en esa casa todo lo que brillaba terminaba siendo arrebatado, y la música era lo único que aún no le habían quitado. Mientras Isabela crecía en silencio, construyendo algo que nadie veía, a kilómetros de distancia, en lo alto de una colina cubierta de robles, había un hombre que había dejado de creer en todo eso, en la música, en el amor, en las segundas oportunidades, un duque que no sabía que su destino ya había comenzado a cambiar. A 15 leguas de allí, sobre una colina cubierta de robles antiguos, se alzaba el castillo Valcárcel, una construcción imponente, de piedra oscura, con torres que parecían tocar el cielo gris del invierno. Era un lugar que imponía respeto antes incluso de cruzar sus puertas, y dentro de él vivía un hombre que no creía en nada que no pudiera controlar. Damián de Valcárcel, duque, 32 años, cabellos oscuros con reflejos cobrizos bajo el sol, mirada fría, precisa, de esas que no buscan, evalúan,
Gobernaba sus tierras como se gobierna un sistema perfecto, sin errores, sin dudas, sin emociones innecesarias. Los empleados lo respetaban, la nobleza lo admiraba, y nadie realmente lo conocía, porque había una parte de él que había quedado atrás, cerrada, sellada. 4 años antes, Damián había amado, no de forma ligera, no como un juego. Había amado con esa intensidad que solo ocurre una vez en la vida, o eso creyó. Su nombre era Helena de Russac, hija de un conde extranjero, elegante, inteligente, perfecta, en apariencia. Estuvieron comprometidos 6 meses, 6 meses en los que Damián hizo algo que nunca hacía: abrirse, planear, imaginar un futuro, hasta que una tarde, sin aviso, ella desapareció. No dejó carta, no dejó explicación, solo silencio. Días después, la verdad llegó por terceros. Se había marchado con otro hombre, más rico, más conveniente. Damián no reaccionó, no gritó, no buscó respuestas. Hizo algo mucho más definitivo. Cerró, volvió al castillo, retomó sus deberes, continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Pero algo en él ya no volvió a abrirse. El amor dejó de ser una posibilidad. Se convirtió en un error. Desde entonces trataba todo de la misma manera, como un contrato, condiciones, beneficios, resultados, y así habría seguido si no fuera por una cláusula olvidada. Su madre, la condesa Victoria, llevaba meses insistiendo. «Necesitas un heredero. La familia lo exige. Tu apellido no puede terminar contigo». Damián escuchaba, asentía, y no hacía nada, hasta que un día ella cambió de estrategia. Apareció en el castillo con un abogado y con documentos. «Tu padre dejó esto estipulado», dijo, colocando los papeles sobre la mesa. «El título y parte de las tierras requieren un heredero en un plazo determinado». Damián leyó en silencio, despacio, como hacía con todo. Cuando terminó, dobló el documento, lo dejó sobre la mesa. Y dijo una sola palabra: «Procedan». No hubo emoción, no hubo duda, solo decisión. El abogado Fabián comenzó el proceso, buscó familias, revisó nombres, evaluó opciones, todo bajo un único criterio: conveniencia. Y entre los registros apareció uno: Renato Montenegro, propietario rural, posición media, y bajo su tutela, una joven, Isabela. Para Damián no era un nombre, no era una historia, ni siquiera una persona. Era una solución. El día que decidió visitarlas no tenía interés, no tenía curiosidad, no esperaba nada, solo quería cerrar el acuerdo y volver a su vida. Pero el destino no funciona con contratos y a veces, cuando menos lo buscas, te obliga a mirar. Porque ese mismo día, al bajar del carruaje en la propiedad de Renato, Damián vio algo que no encajaba, algo que no debería estar allí, algo que no pudo ignorar. El carruaje del duque se detuvo en el patio de la propiedad Montenegro con un leve crujido de ruedas. El polvo se levantó despacio. Todo parecía ordinario, demasiado ordinario. Damián bajó sin prisa. Su mirada recorrió el lugar con rapidez. Las paredes necesitaban pintura, el jardín apenas cuidado, el granero al fondo, desgastado por el tiempo. Nada allí hablaba de grandeza, nada justificaba su presencia. Estaba a punto de entrar, cuando algo lo hizo detenerse. Un movimiento, en el campo, entre las hileras altas de maíz. Una figura. Era ella, Isabela. Trabajaba con rapidez, pero sin agitación. Sus manos se movían con precisión. Sus pasos eran ligeros. Su postura, extrañamente erguida para alguien realizando ese tipo de labor. No parecía pertenecer a ese lugar. Y sin embargo, estaba allí. El sol caía sobre su cabello oscuro, suelto en algunos mechones por el calor. El vestido sencillo, recogido para facilitar el trabajo, dejaba ver brazos marcados por el esfuerzo. Pero no era eso lo que llamó la atención del duque. Era otra cosa.
algo difícil de nombrar, una especie de calma, una dignidad silenciosa que no combinaba con el entorno. Damián la observó más tiempo del que pretendía. No con interés, no todavía, con extrañeza, como si estuviera viendo algo que no encajaba en su mundo. «Excelencia». La voz de Renato lo sacó del momento. Apareció apresurado, con una sonrisa demasiado amplia y el chaleco mal acomodado. ¡Qué honor recibirlo! Damián apartó la mirada del campo, volvió a su papel, entró en la casa. Isabela nunca supo que él había estado allí. Terminó su jornada, llevó el cesto al granero, lavó sus manos en el balde de agua, y solo escuchó, horas después, que había habido un visitante importante. «Trae el mantel bordado», ordenó Bárbara con un brillo extraño en los ojos, «y ponte la ropa de domingo». Isabela obedeció, como siempre, sin preguntar, sin imaginar que ese visitante era el hombre con el que se casaría en menos de 3 semanas. La noticia llegó en una tarde pesada. El calor aún colgaba en el aire cuando Renato la llamó a la sala. Eso ya era inusual. Entró con un cesto de ropa en los brazos. Se detuvo. Bárbara estaba sentada, Leonor y Adela a su lado. Las tres mirándola. Había algo en sus rostros, algo que Isabela no supo descifrar al instante. No era alegría, era satisfacción. Renato se aclaró la garganta. Adoptó una postura formal, demasiado formal. «Después de considerar lo mejor para tu futuro», comenzó, «hemos llegado a un acuerdo». Isabela no se movió. «Te casarás con el duque Damián de Valcárcel en 3 semanas». Silencio. No hubo sorpresa inmediata. No hubo reacción visible. Solo un segundo más largo que los demás. Isabela lo miró. Luego a Bárbara. Luego a sus primas. Y algo descendió dentro de ella. No era miedo. Era peor. Era vacío. Tenía 19 años. Y durante toda su vida había guardado un sueño sencillo. Pequeño, pero firme. Casarse con alguien que la mirara, que la viera. No con un título, no con una obligación, con amor. Pero aquello no tenía nada de eso. Era frío, calculado, decidido sin ella. Un contrato, un duque, dijo Leonor con una risa suave. Se arrepentirá cuando vea que su esposa cosecha maíz. Adela rió también. Bárbara no las corrigió. Isabela apretó el cesto contra el pecho. «¿Puedo retirarme?», preguntó en voz baja. Renato asintió sin mirarla. Salió. Caminó por el pasillo, y al llegar a la pared fría, se detuvo. Cerró los ojos. Respiró. No lloró. Nunca lo hacía delante de ellos. Se enderezó y siguió caminando. Esa noche, en su pequeño cuarto, sacó el medallón. Lo abrió con cuidado. El rostro de su madre la miró desde la miniatura, sereno, intacto. Isabela lo sostuvo entre ambas manos, durante mucho tiempo. Y entonces susurró algo. Muy bajo. No era una súplica. Era una promesa. Que no importaba lo que viniera. No dejaría que esa vida la rompiera. Que si tenía que entrar en ese matrimonio, lo haría de pie, como su madre. Pero lo que Isabela no sabía era que aquel hombre frío, distante, que apenas la había mirado, ya había visto algo en ella. Y en el castillo había un lugar donde los secretos no se quedaban ocultos para siempre. El castillo Valcárcel apareció entre la niebla como algo salido de otro mundo. Isabela lo vio desde la ventana del carruaje, en silencio. Las torres altas, las escalinatas de piedra, las ventanas interminables. Era demasiado. Por un instante, sus ojos se abrieron un poco más, no por ambición, por asombro. Pero ese momento pasó rápido. Cuando el carruaje se detuvo, el personal ya estaba alineado en el patio. Decenas de personas, ordenadas, impecables, observando. Damián bajó primero. Saludó con un gesto breve. Luego, ella. Isabela descendió con cuidado, sosteniendo el vestido sencillo que apenas había sido confeccionado para la boda. No había encajes, no había lujo, pero había algo más fuerte.
presencia. La ama de llaves, doña Elvira, la observó de arriba abajo sin disimular, evaluando, midiendo. «Bienvenida al castillo Valcárcel, señora duquesa». Fue la primera vez que alguien la llamó así. Isabela no dudó. «Gracias». La voz fue firme, sin temblor, sin sumisión. Y algo cambió, muy ligeramente, en la mirada de la mujer. La habitación principal era 3 veces más grande que todo el espacio donde Isabela había vivido durante años. Tapices, chimenea de mármol, ventanas abiertas al jardín, una cama que parecía intocable. Isabela se quedó en la puerta, observando, no con deseo, con atención. «¿Necesita algo, señora?», preguntó doña Elvira. Isabela se giró lentamente y dijo algo que nadie esperaba. «Sí. ¿Dónde está la biblioteca?». No preguntó por joyas, no preguntó por vestidos. La ama de llaves la miró de forma distinta, por primera vez. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no vacíos. Isabela observaba, siempre, los horarios, los pasos en los pasillos, las puertas que se abrían y cerraban. Había aprendido eso hacía años, sobrevivir, leyendo el ambiente. Doña Elvira le mostró el castillo, sala por sala, explicación por explicación. Isabela escuchaba todo y hacía preguntas, pero no eran las preguntas esperadas. ¿Cómo se organizan las despensas? ¿Cuántos empleados trabajan en cocina? ¿Quién supervisa los pedidos? Práctico, preciso. La ama de llaves empezó a mirarla, con respeto. Damián observaba, a distancia, en el desayuno, desde el extremo de la mesa. Ella hablaba poco, solo lo necesario. No intentaba agradar, no intentaba destacar, y eso era exactamente lo que la hacía destacar. La primera cena social llegó 5 días después, pequeña, pero suficiente. Invitados cercanos, miradas curiosas, juicios silenciosos. «¿De dónde proviene su familia?», preguntó una mujer con sonrisa afilada. Isabela la miró, sin incomodidad. «De la Toscana. Perdí a mis padres siendo niña. Nada más, nada menos». No dio explicaciones, no pidió compasión. Damián escuchó, sin mirarla, pero escuchó. En un momento de la cena, alguien mencionó música, una pieza compleja, difícil. Esperaban que ella no entendiera, pero Isabela respondió con calma. Habló de la composición, del ritmo, de la interpretación, la conversación. Se detuvo. Damián giró la cabeza, por primera vez, y la miró. No como obligación, no como contrato. Como pregunta. Esa noche Isabela encontró el salón de música del castillo. Era diferente, más grande, más perfecto. El piano era majestuoso. Esperó hasta que todo estuvo en silencio. Como siempre, entró, se acercó, se sentó y tocó. Pero esta vez no era un secreto pequeño. El sonido llenó la habitación, más profundo, más vivo, y viajó, por los pasillos, por las paredes de piedra, hasta llegar a oídos de alguien más. Damián estaba en su despacho cuando lo escuchó. Se detuvo. No reconocía la melodía, pero había algo en ella, algo real. Se levantó, subió las escaleras, siguió el sonido, y se detuvo en la puerta. Isabela estaba de espaldas, cabello suelto, completamente concentrada. No sabía que él estaba allí. Damián no entró, se quedó, escuchando, durante varios minutos. Cuando la música terminó, se marchó en silencio. A la mañana siguiente, desayunaron como siempre, como si nada hubiera pasado, pero algo había cambiado, muy poco, casi invisible, como una grieta en el hielo. Pero mientras ese cambio comenzaba, en silencio, había personas que no estaban dispuestas a perder lo que habían robado, y esta vez no vendrían con sonrisas, vendrían con papeles. 10 días después de la boda llegaron, sin aviso, sin invitación. El carruaje se detuvo frente al castillo con un crujido seco. No traía regalos, no traía sonrisas, solo
intención. Renato Montenegro bajó primero, rígido, mirando alrededor como si evaluara cuánto había perdido. Bárbara descendió detrás, con esa expresión que ya no intentaba ocultar. Un empleado los recibió, educado, distante. La señora duquesa será informada. Isabela descendió por la escalera principal con calma, paso firme, espalda recta. No era la misma joven que había salido de aquella casa, y ellos lo notaron. Bárbara intentó sonreír. Querida sobrina, la abrazó. Demasiado tarde. Renato habló de inmediato. El castillo es impresionante. Isabela no respondió a eso. Pasen, dijo simplemente. Los condujo a la sala de visitas, mandó servir té, se sentó frente a ellos y esperó. No hubo incomodidad en su postura, no hubo nervios, solo control. Los primeros minutos fueron superficiales, preguntas vacías, respuestas cortas, hasta que Bárbara hizo lo que había venido a hacer. Sacó un documento, lo colocó sobre la mesa, entre ellas. Es solo una formalidad, dijo con suavidad. Un asunto administrativo relacionado con las tierras de tu familia. Isabela no lo tocó. ¿Qué tierras?, preguntó. Renato intervino rápido. Cuestiones técnicas, nada que necesites entender en detalle. Error. Isabela tomó el documento, se levantó, caminó hacia la ventana y comenzó a leer. Despacio, muy despacio, cada línea, cada palabra. El silencio se hizo más pesado con cada segundo. Bárbara empezó a tensarse. Renato evitaba mirarla. Cuando terminó, Isabela dobló el documento con precisión, lo apoyó sobre el alféizar, se giró. Necesitaré que el abogado del duque revise esto antes de firmar cualquier cosa. Silencio. La sonrisa de Bárbara desapareció. No es necesario, dijo con un tono que ya no era amable. Es un trámite familiar. Isabela la miró, directamente. Entonces no habrá problema en revisarlo. Renato dio un paso adelante. Isabela, no compliques algo tan simple. Y ahí, algo cambió definitivamente. Ella no bajó la mirada. Lo simple suele ser lo más peligroso cuando no se entiende. La voz fue tranquila, pero firme, irrefutable. El té se enfrió. La conversación terminó. Los tíos se marcharon sin conseguir la firma, pero no se fueron tranquilos, se fueron alertas. Esa misma noche, el documento llegó a manos del abogado. Fabián lo leyó en silencio, línea por línea. Cuando terminó, levantó la vista hacia Damián. Es una trampa. El duque no se sorprendió. Explique. Transfiere control total sobre propiedades que probablemente pertenecen a la duquesa. Damián se quedó en silencio unos segundos. ¿Probablemente? Necesito investigar más, pero esto no es casual. Damián tomó el documento, lo dobló, lo guardó, y por primera vez no pensó en términos de contrato, pensó en ella. Esa noche, en la cena, la miró, de verdad, no como una obligación, no como una incógnita, como alguien en medio de algo que no entendía completamente. Isabela lo notó, pero no preguntó, nunca lo hacía. Subió a su habitación, cerró la puerta, se sentó en la cama, y por primera vez en mucho tiempo no entendía algo. No sabía qué querían, no sabía qué ocultaban, pero sabía una cosa. Aquella visita no había sido el final, había sido el principio. Sacó el medallón, lo abrió. El rostro de su madre la miró, como siempre. Pero esta vez, Isabela no pidió fuerza, solo claridad, porque mientras ella intentaba entender, alguien ya estaba buscando respuestas. Y lo que estaba a punto de salir a la luz no solo explicaría su pasado, lo cambiaría todo. Fabián no era un hombre que se equivocara. En 20 años al servicio de la Casa Valcárcel, había aprendido a detectar una mentira antes de que terminara de escribirse. Y aquel documento olía a fraude. Comenzó la investigación sin ruido, sin anunciar nada,
cartas a registros notariales, consultas en otras provincias, antiguos archivos olvidados, y poco a poco, la historia empezó a reconstruirse. El nombre de Bernardo Montenegro aparecía una y otra vez, no como un hombre cualquiera, como un hombre rico, muy rico, tierras extensas, inversiones activas, participación en negocios comerciales importantes, todo perfectamente documentado, todo perfectamente heredado a una sola persona, Isabela. Pero a partir del momento en que pasó a tutela de Renato, los registros cambiaban, ventas, transferencias, cierres de cuentas, todo legal en apariencia. Pero al mirar más de cerca, era un patrón, un vaciamiento, lento, silencioso, deliberado. Fabián reunió todo en una carpeta, pero lo más importante no estaba allí. Apareció después un nombre, Padre Anselmo, un sacerdote anciano, registrado como quien había bautizado a Isabela, y alguien que había hecho preguntas hace años. Cuando llegó al castillo, el aire cambió. Era un hombre mayor, espalda ligeramente encorvada, mirada viva, de esas que han visto demasiado para equivocarse. Damián lo recibió en su despacho. «Gracias por venir». El sacerdote lo miró. «No vine por usted, Excelencia, vine por ella». Se sentó y comenzó a hablar. Había conocido a los padres de Isabela, sabía quiénes eran, lo que tenían, lo que representaban, y cuando murieron, también supo algo más, que algo no estaba bien. «Hice preguntas», dijo con calma, «y no me gustaron las respuestas». Intentó alertar, escribió cartas, buscó registros, pero nadie respondió. Entonces hizo algo más, guardó pruebas. Durante años, sacó un sobre viejo, amarillento. Cuidado, lo colocó sobre la mesa. Sabía que algún día alguien vendría. Damián lo abrió. Dentro estaba todo. Copias notariales, registros originales, correspondencias y un documento. El testamento real, no el que Renato había presentado, el verdadero, claro, directo. Todo pertenecía a Isabela, sin condiciones, sin excepciones. El documento de Renato había sido alterado. No era un error, era un robo. Damián leyó en silencio. Cuando terminó, no habló de inmediato. Se quedó mirando el papel y luego preguntó algo que no esperaba preguntarse. «¿Ella sabe?» El sacerdote negó lentamente. «No». Y en ese instante, algo cambió definitivamente dentro del duque, porque por primera vez entendió. No estaba frente a una oportunista, no estaba frente a alguien que había llegado por conveniencia, estaba frente a una mujer a la que le habían quitado todo, sin que ella siquiera lo supiera. Esa noche, la cena fue diferente, más silenciosa, más densa. Damián la miraba, pero ya no con duda, con algo más, algo que aún no sabía nombrar. Isabela lo notó, como notaba todo, pero no preguntó. Nunca lo hacía. Esa noche sacó el medallón, lo abrió, el rostro de su madre. La miraba como siempre, pero por primera vez, Isabela sintió algo distinto. No solo nostalgia, una pregunta. ¿Quién soy realmente? A la mañana siguiente, esa pregunta tendría respuesta, y con ella vendría algo que ninguno de los dos había esperado. No solo justicia, sino el inicio de algo mucho más peligroso, la verdad entre ellos. A la mañana siguiente, el aire estaba demasiado quieto. Isabela lo sintió antes de saberlo. Esa sensación de cuando algo está a punto de cambiar. Un empleado tocó su puerta. El duque la espera en el despacho. No preguntó por qué. Se levantó, se arregló con calma y bajó. Cada paso, medido. Cada respiración, controlada. Cuando entró, los vio. Damián de pie junto a la ventana. Fabián sentado. Y sobre la mesa, documentos, muchos. Isabela no habló. Se sentó, esperó. Damián fue directo, como siempre. Se ha realizado una investigación sobre su familia. Silencio. Y lo que encontramos cambia todo.
No hubo dramatismo en su voz, pero el peso estaba en cada palabra. Fabián abrió la carpeta. Su padre, Bernardo Montenegro, no era solo un hombre acomodado. Comenzó. Era propietario de una fortuna considerable. Isabela no parpadeó. Todas esas propiedades le pertenecían a usted. Un segundo, luego otro. Pero durante su tutela, continuó Fabián, fueron vendidas, transferidas y utilizadas sin su conocimiento. Silencio. Por Renato Montenegro, nada explotó, nada se rompió. Pero dentro de Isabela, todo empezó a encajar. Las comidas en la cocina, el trabajo desde niña, las miradas. No era descuido, no era dureza, era cálculo. Él lo sabía desde el principio, dijo ella. No era una pregunta. Fabián asintió. Sí. El siguiente documento fue colocado frente a ella. El testamento. El verdadero. Isabela lo tomó, con ambas manos, y leyó, despacio, como había leído el documento de la trampa, como había leído toda su vida, sin que nadie lo notara. Cada línea, cada palabra. Cuando terminó, no lloró, pero sus ojos brillaron, no de tristeza, de algo más profundo, reconocimiento, como si por fin alguien hubiera dicho la verdad que su vida llevaba años ocultando. Levantó la mirada. ¿Qué debe hacerse? No preguntó por qué, no preguntó cómo pudieron, preguntó ¿qué hacer? Y en ese momento, Damián la vio de verdad, no como esposa, no como obligación, como alguien que había sobrevivido a todo eso, sin romperse. El proceso comenzó ese mismo día. Cartas, registros, notarios. Renato fue citado. Intentó justificar, intentó explicar, intentó manipular. Pero esta vez no estaba frente a una niña. Cuando llegó al castillo para enfrentarse a ella, Isabela lo recibió sentada, erguida, calmada. Todo lo que hice fue por tu bien, dijo él. Silencio. Te dimos un hogar. Isabela lo miró. Me diste trabajo, nada más. Bárbara intentó intervenir. No entiendes lo difícil que era administrar. Lo suficiente, la interrumpió Isabela con calma, para saber que no me pertenecía. Silencio, el tipo de silencio que no deja espacio para mentiras. El proceso legal avanzó, y con él, la verdad, las propiedades, las cuentas, los registros, todo salía a la luz, y con cada documento, Isabela recuperaba algo más que dinero. Recuperaba su historia. Pero mientras el pasado se reconstruía, algo más también lo hacía. Más cerca, más silencioso. Damián empezó a aparecer en lugares donde antes no estaba. La biblioteca, el jardín. Se sentaba cerca, sin interrumpir. Le preguntaba cosas simples. ¿Qué lees? ¿Por qué elegiste ese libro? Y escuchaba. De verdad, una tarde la encontró intentando alcanzar un libro en lo alto. Se acercó, lo tomó, se lo entregó. Sus manos se rozaron, un segundo nada más, pero ninguno se movió de inmediato. Gracias, dijo ella. ¿Qué lees? Preguntó él. Historia de la música. Él asintió, como si algo encajara. Esa noche, ella tocó, pero esta vez no estaba sola. Damián entró, no se escondió, se sentó y escuchó durante toda la pieza. Cuando terminó, el silencio fue distinto, más cercano, más real. ¿Dónde aprendiste?, preguntó él. Isabela lo miró y por primera vez sonrió. De verdad, escondida. Damián la observó en silencio. Nadie volverá a quitarte nada. La voz fue baja, pero firme, y ella lo sintió, como una promesa, porque en medio de la justicia, de la verdad, de todo lo que estaba siendo devuelto, había algo que ninguno había planeado, algo que no se firmaba, no se imponía, algo que simplemente aparecía y crecía, despacio, sin permiso. Pero el verdadero cierre no llegaría con palabras, ni con promesas, sino con algo mucho más poderoso, el momento en que todo, finalmente, encajó. La resolución llegó en una mañana fría.
sin dramatismo, sin ruido. Un documento, una firma, una verdad confirmada. El testamento original era auténtico, las alteraciones, probadas, las propiedades, recuperadas en gran parte, y así, de forma oficial. Isabela Montenegro dejó de ser la niña que nadie veía, para convertirse en lo que siempre había sido, la heredera. Pero lo más importante, no estaba en los papeles. Cuando Fabián terminó de leer la resolución, Isabela no celebró, no sonrió, se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó allí, mirando el jardín, en silencio, como si necesitara tiempo para creer que era real, porque no estaba recuperando riqueza, estaba recuperando su vida. Los rumores viajaron rápido, la joven desconocida, la duquesa sin pasado, ahora era una de las mayores herederas de la región. Las mismas voces que la cuestionaron cambiaron de tono. Pero Isabela no cambió, saludó igual, respondió igual, porque la dignidad no había llegado con la fortuna. Siempre había estado ahí. El castillo también cambió, no en piedra, en alma. Las ventanas se abrían más. Los empleados sonreían más. El silencio ya no era pesado, era tranquilo, y en medio de todo eso, ellos. Damián ya no observaba desde lejos. Caminaba a su lado. Se sentaba con ella en la biblioteca. Aparecía en el jardín sin anunciarse. Escuchaba, incluso cuando no hablaba. Y ella ya no necesitaba protegerse tanto, porque había algo nuevo, algo seguro. Una noche, después de una cena larga, Isabela se detuvo frente al salón de música. Damián también. No hablaron. No hacía falta. Entraron. Ella se sentó frente al piano. Colocó las manos sobre las teclas y tocó. Pero esta vez no era la misma música. Era más suave, más profunda, más suya. Cuando terminó, el silencio no fue incómodo. Fue completo. «Esa pieza», dijo él en voz baja, «es tuya». Isabela lo miró. «La empecé hace meses». «¿Por qué?» Ella dudó un segundo, y luego dijo algo que lo cambió todo. «Porque este lugar empezó a sentirse como hogar». Damián no respondió de inmediato. No era un hombre de palabras fáciles, pero dio un paso, se inclinó ligeramente y apoyó los labios en su frente. Un gesto pequeño, pero definitivo. Isabela cerró los ojos. No había prisa, no había miedo, solo reconocimiento. Dos personas que habían llegado desde lugares completamente distintos y que, sin planearlo, se habían encontrado. A la mañana siguiente, ella volvió al jardín. Como siempre, el aire frío, las flores cubiertas de rocío. Se sentó en el banco de piedra, sacó el medallón, lo abrió, el rostro de su madre seguía allí, pero ahora ya no era lo único que la definía, ya no era lo único que tenía. Damián apareció por el sendero, 2 tazas de té en la mano. Se sentó a su lado, miró el medallón y dijo: «Mandaré a hacer un retrato de ella». Isabela lo miró. «¿Por qué?» Él sostuvo la mirada un instante. «Porque merece ser vista. Y tú también». Isabela cerró el medallón, pero no lo escondió. Lo sostuvo en la mano, a la vista, por primera vez. El sol comenzó a salir. La escarcha se derretía lentamente sobre las flores. Y allí, en ese banco de piedra, sin grandes palabras, sin promesas exageradas, sus manos se encontraron y se quedaron así, quietas, firmes, reales, porque a veces el final no es un momento, es una sensación, la de estar exactamente donde debes estar. Y si esta historia te hizo sentir algo, déjalo en los comentarios. Quiero saber desde qué rincón del mundo la estás escuchando y qué parte tocó más tu corazón. Suscríbete, porque aún quedan muchas historias como esta, historias de quienes lo perdieron todo y aún así terminaron encontrándolo todo.